continuamos con más en el programa Los Investigadores Médicos y en este bloque vamos a hablar sobre el cerebro y el sistema nervioso y para ello nos acompaña el doctor Byron Labarreda, neurocirujano, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Bueno, como ya lo hemos mencionado, vamos a hablar en este bloque del cerebro y el sistema nervioso, doctor, pero para iniciar vamos a preguntarle lo básico, ¿qué es el cerebro? El cerebro constituye la estructura que percibe nuestro entorno y nos puede hacer interactuar con él para dar respuesta adecuada para todas las funciones que nosotros queremos ejecutar. Básicamente está constituido por neuronas y un sistema de sostén que es mucho más que solamente una pared que le da soporte, sino más bien constituye los moduladores reales de su funcionamiento. Se podría decir entonces que, en resumen, doctor, la función, el objetivo del cerebro en el sistema nervioso, ¿cuál sería? Básicamente la percepción de nuestro entorno. Con eso nos podemos dar cuenta si hay algún peligro, si estamos queriendo ejecutar un movimiento. Tenemos órganos de los sentidos que perciben todo nuestro entorno y tenemos sistemas de regulación para dar respuesta a las diferentes interacciones que queremos ejecutar. Excelente. ¿Y qué nos puede explicar sobre la biorregulación del sistema nervioso? La biorregulación del sistema nervioso es un proceso bioquímico y eléctrico que se ejecuta a través de la neurona. Existen varios tipos de neuronas, las tenemos catalogadas como neuronas monopolares que solo tienen un polo de función, bipolares que tienen dos o multipolares o células específicas como las neuronas de Purkinje. Ellas lo que proceden es a realizar funciones específicas en función de una ejecución específica que necesitamos realizar. Algunas coordinan pensamientos, otras coordinan funciones motoras y otras perciben el entorno que nos rodea para poder mantener una imagen cerebral de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Doctor, y lo hablábamos fuera de cámaras, cuando se habla de cerebro también se asocia a las neuronas. ¿Nos puede explicar qué son las neuronas y cuál es el funcionamiento? La neurona es una célula que fue estudiada desde hace muchos años. A principios del siglo pasado, el doctor Santiago y Cajal empezó a hacer procesos de estudios microscópicos de las diferentes neuronas. Logró catalogar las neuronas por la localización de las zonas donde estaban y él determinó que existían funciones específicas para cada neurona. De esa cuenta entonces empezaron a estudiar la célula tradicional que nosotros conocemos, que está estructurada por un núcleo, un axón, que es un cable que comunica las dendritas con las funciones del otro lado de la dendrita. Tiene dos actividades importantes. La transmisión eléctrica, que es una descarga que atraviesa por el núcleo y se dirige a las dendritas a través del axón, que es como un cable que las conduce. Y tiene también la liberación de neurotransmisores específicos en cada terminal. Nosotros le llamamos sinapsis a la unión de dos neuronas. No existe una unión física real, existe un espacio entre cada neurona. Y en ese espacio se libera un neurotransmisor, que es una sustancia que modula una función específica. Una misma neurona puede transmitir varios neuromoduladores dependiendo de la función que va a ejecutar. Muchas de las patologías estudiadas hasta mediados del siglo pasado se basaban en el hecho de que la concentración del neurotransmisor consideramos que era la causa o el origen de una patología. Doctor, al hablar del cerebro, este órgano tan increíble que realmente es muy complejo el poder conocer cada una de sus partes, y ustedes como expertos se han dedicado a eso, a estudiarlo, ¿qué nos puede explicar usted sobre la estructura del cerebro? Básicamente existen dos cerebros. Tenemos a la neurona estudiada ampliamente con todas sus funciones y tenemos a la otra parte del cerebro. Nosotros contamos más o menos con entre 83 mil millones de neuronas y por cada neurona que tenemos un promedio de 10 células de soporte. Estas células de soporte se clasifican en tres grupos principales y un grupo menor. Los grupos principales están constituidos por la microglía, que son pequeñas células que se encuentran alrededor de la neurona y que tienen como función principal actividades autoinmunes de defensa de la neurona. Tenemos unas células que mantienen la cantidad de mielina, que es una sustancia que recubre el axón, que es como el cable que evita que haya una descarga eléctrica no apropiada de la transmisión. Estos se llaman oligodendrocitos.
Y tenemos también unas células que se encuentran en la parte medial de la neurona y en las regiones sinápticas, que se llaman astrocitos. Se llaman astrocitos porque tienen forma de sol. Estas células se encuentran en mayor porcentaje que las neuronas mismas. Entonces constituyen una gama mucho más grande de células. Hasta principios de los años 70 nosotros no teníamos un concepto claro de que tuvieran una función más allá de darle solo sostén. Con estudios que se empezaron a realizar en 1973, se lograron establecer unos medicamentos que favorecían el desarrollo de conducciones eléctricas más adecuadas y de regeneración de algunos procesos degenerativos del cerebro. Estos medicamentos se conocieron en un principio como nootrópicos. Tenían algunas características específicas, pero desconocíamos muchas de sus actividades. A raíz de estos estudios se empezaron a poner mucho más énfasis en lo que es la glía. Vamos a llamarle glía al contexto de todas estas células de soporte que tiene la célula. Sabemos ahora perfectamente que aparte de producir defensa, de favorecer este tipo de procesos de conducción de los neurotransmisores, tienen tal vez también algunas actividades en cuanto a la nutrición de la célula, a la mantención de la conducción eléctrica y a evitar que los procesos de noxas y daños intracelulares puedan provocar desechos que a la larga vayan a ser problema para el funcionamiento de las células. En ese mismo contexto de ideas, hemos estado estudiando desde hace muchos años algunos neurotransmisores de menor importancia. Tenemos los neurotransmisores tradicionales como la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, la GABA, pero se han hecho estudios mucho más finos que han logrado determinar la presencia de otras sustancias que pueden ser importantes para la neurotransmisión. Y bastante interesante, doctor, porque usted nos decía que la glía es una célula que muchas veces no conocemos que existe en nuestro cerebro y que no solamente es soporte, sino tiene muchas funciones para el cerebro y para todo el organismo. ¿Cómo actúan las biomoléculas en el cerebro, doctor? Queremos entender un poco más eso. Las biomoléculas son sustancias que se transmiten a través de un sistema muy complejo de transmisión. Resulta que el cerebro está aislado del resto de la circulación del cuerpo por la glía. La glía realiza una función de aislamiento físico de la neurona. Esto tradicionalmente se conoce como la barrera hematoencefálica. No todas las sustancias que nosotros ingerimos o nos inyectamos pueden llegar fácilmente al cerebro. La razón es que el torrente sanguíneo termina en la glía y la glía hace una filtración específica de lo que puede pasar y lo que no deja pasar al cerebro. Eso se conoce como la barrera hematoencefálica. Cuando existe una falla en la glía y permite el ingreso de sustancias que son tóxicas, la neurona literalmente se llena de oxidantes. Y estos oxidantes empiezan a provocar trastornos en la transmisión eléctrica y la liberación de sustancias que son necesarias para la sinapsis. En esa misma orden de ideas tenemos que se han estado haciendo énfasis a partir del año 2003 de algunos neurotransmisores importantes que están relacionados con enfermedades como Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Y esto nos ha dado también la pauta de entender un poco más que estos neurotransmisores que intervienen pueden en un momento dado, en vez de facilitar algún proceso de transmisión eléctrica, limitarlo. El ejemplo más claro lo tenemos con estudios que han permitido la inclusión de cuerpos de Levy, que son proteínas que se acumulan dentro del citoplasma de la célula y que estos son los que evitan la transmisión eléctrica adecuada y la liberación de algunos neurotransmisores importantes. Esta acumulación se produce porque existe una falla precisamente en la glía que ha permitido el acceso de estas proteínas, y también existe la nitrogenización de algunos neurotransmisores que han evitado su funcionamiento adecuado. Doctor, pero al decir que exista una falla en la glía, ¿estamos hablando entonces de enfermedades o de padecimientos como Alzheimer y otro
¿Qué otro tipo de enfermedad nos podría decir? Bueno, básicamente las fallas que van a provocar los trastornos de glía van a ser, en primer lugar, los trastornos de conducción eléctrica. Al haber una obstrucción de los conductos reales de transmisión eléctrica, pues existe una falla de transmisión de la conducción eléctrica. Pero también van a estar relacionados con la liberación de los neurotransmisores postsinápticos. De estos resultados vamos a tener enfermedades como el Alzheimer, enfermedades degenerativas como la demencia, algunos otros trastornos como el Parkinson y algunos trastornos de movimiento específicos. Sabemos, por ejemplo, que las sinucleínas, que son el neurotransmisor que estaba mencionando hace un rato, están muy relacionados con la nitrogenización de las mismas. Cuando las sinucleínas, que son alfa, beta y delta, se llenan de nitrógeno, entonces su capacidad para poder realizar algunas funciones de síntesis de neurotransmisores está bloqueada. Y eso hace que se vayan acumulando sustancias que son perjudiciales para la neurotransmisión. Nosotros ahora ya podemos hacer mediciones de alfa-sinucleínas tanto en líquido cefalorraquídeo, en sangre y en algunas muestras que podemos tomar de la saliva. Esta sinucleína nos puede permitir, cuando está alterada, hacer un pronóstico y una medición de pacientes que van a presentar Parkinson, por ejemplo, o darles un pronóstico al paciente de Parkinson para dónde es que está caminando su enfermedad. Y me encanta la parte, doctor, de que usted nos está explicando el funcionamiento del cerebro, qué son las neuronas, qué es la glía y cómo funciona la glía, pero también la parte también importante es la solución o la ayuda que están realizando Innoviofarma, los de laboratorios Pharmalat, que déjeme contarle que ha hecho una investigación sobre las biomoléculas y cómo benefician al cerebro, y así nace Norbrain. Doctor, ¿cuáles son las biomoléculas que conforman Norbrain y cuál es su función? Norbrain es un producto de investigación que se basa en estudios alternos que se han hecho alrededor del mundo, y básicamente lo que se está tratando de hacer es la síntesis de un producto que pueda favorecer tanto los procesos de electroconducción neuronal como también la liberación de los neurotransmisores postsinápticos para que la función de la neurona se ejecute en una forma adecuada. Los componentes básicos del Norbrain son el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor normal que tenemos nosotros en el cerebro, y que la adición de este componente va a facilitar los procesos de electroconducción. Esto tiene mucha relevancia con los trastornos de crisis convulsivas, de trastornos de movimiento y las actividades de las neuronas que llegan a los músculos. Estas neuronas son las que se encargan del movimiento de las piernas, de los brazos y las acciones fuera del sistema nervioso central. Otro de los componentes que tiene el Norbrain es el ácido rosmírico. El ácido funciona como un catalizador específico de algunas funciones de acetilización, evita que las alfa-sucininas se nitrogenicen, y con eso evitamos la acumulación de amiloides dentro del citoplasma celular. Tenemos también un flavonoide incluido dentro de la fórmula, y este flavonoide tiene la característica de que permite detiene procesos degenerativos, ayudando en la síntesis proteica intracelular. Por último, tenemos al ácido oleico. El ácido oleico va a ser un facilitador de procesos de memoria, agilizando procesos de neurotransmisión a nivel de la neurona. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Él es el doctor Byron Labarrera, neurocirujano, explicándonos el cerebro, el sistema nervioso y todo lo que lo compone. Así que, bueno, le invitamos a que continúe con nosotros porque seguimos hablando de ese interesante tema. El cerebro es sin duda el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Nos permite hacer un número increíble de funciones y tareas. El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro de control de todo el cuerpo. También es responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje. El cerebro procesa la información sensorial, tanto la visual como la táctil, auditiva y olfatoria. Las áreas motoras controlan y coordinan el movimiento, mientras que las áreas de asociación son las responsables de funciones complejas, como la memoria y el razonamiento.
Continuamos con más y es momento de este bloque que se llama Tus dudas, tu salud, porque nos enfocamos en leer esas preguntas que hacen en las redes sociales y, por cierto, nos puede encontrar como Laboratorios Pharmalat. Para ello nos ayuda y nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar para resolver esas dudas, doctor. Luis Durán pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo cuidar mi cerebro? Lo importante, Luis, de cuidar el cerebro es verlo como parte de un todo, ¿verdad? De alguna manera, todo el organismo es importante. Sin embargo, el cerebro, que forma parte importante del sistema nervioso central, requiere de varias acciones que son importantes. Uno es cuidar lo que comemos. Es asombroso cómo lo que comemos incide en lo que es la función cerebral. De tal manera que cargas azucaradas pueden dar un estímulo falso al cerebro y luego de eso venir un enlentecimiento en la actividad. Comidas copiosas, vida sedentaria, todos esos son factores que inciden en la función cerebral. Por otro lado, hay que cuidar lo que pensamos. Hay que tratar de que el pensamiento sea positivamente tenaz. Uno puede de alguna manera filtrar qué pensamientos desarrollar y cuáles abolir, porque de alguna forma por eso se llama no estar preocupados sino ocupados. Y por último, también lo que hacemos. Nuestra conducta tiene que ser congruente con lo que pensamos, con lo que proponemos. Y hoy día está comprobado que nosotros tenemos que alimentar también al cerebro con suplementos que ayuden a la función cognitiva, a la memoria, al aprendizaje. Y escuche lo que ha preguntado Susana González, doctor. ¿El cerebro puede regenerarse? Eso es interesantísimo. En este programa que tuvimos la oportunidad de tener a un neurocirujano muy reconocido, platicábamos con él de eso, y sí, se regenera una célula que de alguna forma está dañada debido a un proceso en el que se alteró su estructura o su conducción o su actividad eléctrica, porque las células nerviosas transmiten esa electricidad, puede regenerarse. ¿Las enfermedades cerebrales pueden ser hereditarias? Es la pregunta de Daniel Alfaro. Sí, recuérdense ustedes que nosotros dependemos de lo que se llama fenotipo. Tenemos cromosomas, que es donde viene Claudia ligada a la herencia. Y hay unos cromosomas específicos, 4 o 22, que pueden traer el gene de una enfermedad heredofamiliar. Sin embargo, recuérdense también que herencia no es destino. Hoy día hay condiciones que se pueden modificar a través de buenos estilos de vida. Bueno, y la última pregunta, pero no menos importante, la hace Laura Corrales. ¿Las biomoléculas pueden beneficiar a nuestro cerebro? Asombroso hoy día, y lo pudimos ver y estamos muy complacidos. Hay un sustento científico sobre lo que el doctor Labarrera tan eficazmente llamaba el otro cerebro. Las biomoléculas ayudan en la codificación de proteínas, en el ADN, en la transmisión de impulsos nerviosos, en la respuesta adecuada del sistema nervioso para movimientos musculares, en los problemas de la glía que él tan favorablemente mencionó. Así es que sí, las biomoléculas forman parte importante del mantenimiento de la función adecuada y de mejorar los trastornos que han sido establecidos, como los que mencionamos hoy en el programa. Gracias, doctor Jacobo, por esas respuestas. Y recuerde que si usted quiere formar parte de este segmento, Tus dudas, tu salud, lo puede hacer a través de la red social de Facebook. Nos encuentra como Laboratorios Pharmalat. Esperamos su mensaje. Seguimos.